Hola amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, queridísimos amigos y amigas. Muy amables por estar con nosotros en este día, jueves 25 de febrero del año 2021. Queremos agradecer mucho el que estén sintonizándonos acá en Ensenada, Baja California, México, donde estamos transmitiendo 9:45 de la mañana. Hoy queremos agradecer nuevamente a nuestro querido amigo y activista social, comunista, morenista auténtico, de los críticos, ¿sí? De los que están siempre al pendiente y analizando la realidad de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en nuestro país. Jesús Sosa Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Estoy Jesús bien. Sosa Castro, también colaborador de Cuatro Vientos. Un abrazo, queridísimo amigo, hasta donde te encuentras. Y bueno, Jesús, nos quedamos, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días también a ustedes, por supuesto. Queremos entrar con Jesús al análisis porque nos quedamos la semana pasada pendientes con algo que tendría que suceder en estos días en la Cámara de Diputados y que ya sucedió, la aprobación de la iniciativa presentada como preferente por el presidente de la República ante la Cámara de Diputados de la Ley Nacional de Energía Eléctrica. Jesús, ya fue aprobada ayer como se esperaba y turnada al Senado de la República. Hubo un debate intensísimo. Creo que terminaron casi a las 5 de la mañana, toda la noche. 17 horas. Toda la noche. Pero ¿cómo viste tú este debate y la aprobación de la iniciativa, Jesús? Bueno, primero debo decir que el debate que se produjo tanto fuera de la Cámara como dentro de la Cámara fue un debate bastante grande. Los que están en contra de la iniciativa preferente, pues yo estuve escuchando todo el debate en la Cámara de Diputados, me dormía exactamente a las 4:30 de la mañana después de que se votó, porque habíamos quedado de hablar de este asunto y me interesaba tener todos los elementos necesarios para ver cómo se desarrolló el debate. Y bueno, yo creo que fue lamentable el posicionamiento de la oposición, porque por una parte aparecieron como los defensores a ultranza de los intereses de las empresas transnacionales. No había prácticamente ninguna razón que justificara su planteamiento, su apoyo, su defensa a ultranza de este proyecto que envió el presidente de la República. Pero yo creo que la parte que defendía el proyecto en la Cámara de Diputados por parte de Morena, del PT y de otros compañeros, pues fue bastante contundente, ¿no? Yo creo que fue un triunfo muy importante, a pesar de todo lo que se movió antes y durante, con opiniones tanto de cabilderos nacionales como de cabilderos extranjeros, que estuvieron metidos prácticamente en la discusión y tratando de lograr acuerdos en lo oscurito para que esta iniciativa no saliera adelante. Finalmente, como ustedes saben, después de 17 horas de debate, se votó y fueron 287 votos con 352 en contra y creo que 4 u 8 abstenciones, ¿no? Entonces, este round lo ha ganado plenamente el gobierno federal, concretamente Andrés Manuel López Obrador. Y yo digo que independientemente de lo que se venga, porque hay intenciones, hay ya dichos, hay planteamientos de que la oposición, los empresarios, las empresas transnacionales se van a amparar y Sí. van a meter amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la idea de que de todos modos no pase esta iniciativa. Pero yo creo que la razón por la cual el presidente de la República solicitó a los diputados que no se le hiciera ningún cambio, ninguna coma, es porque la consejería de la presidencia y el equipo del que está rodeado La consejería equipo, jurídica. exacto,
pues han estudiado todos los ángulos del asunto, ¿no? Y yo estoy seguro que aun cuando se amparen los empresarios nacionales, extranjeros y los opositores al gobierno, yo creo que la van a perder. Y la van a perder porque francamente no está tratando el presidente de la República de generar lo que ellos argumentan que está intentando hacer de la CFE un monopolio. Eso no es así. Lo que sí está exigiendo, lo que está planteando la iniciativa preferente y el gobierno federal es que haya igualdad de condiciones, tanto por la CFE como por las empresas transnacionales, y que no haya por parte de la CFE ni subsidios, ni apoyos en lo oscurito, ni simulaciones en cuanto a los socios que están supuestamente dentro de las empresas privadas, que están evadiendo impuestos, que no pagan la luz como debiera ser y demás, ¿no? Todo esto es lo que el gobierno de la República está planteando. Y va a ser muy difícil que puedan salir adelante los amparos que intenten meter, pues tanto los empresarios nacionales como los extranjeros, ¿no? Por eso yo doy por hecho de que este capítulo, por más que quieran pararlo, pues va a ser muy difícil porque yo creo que la opinión pública, la que antes tenía duda de si era correcto o no esta iniciativa preferente, con lo que pasó con el apagón en Texas y los problemas que se generaron en los estados del noreste de la República, pues se sumaron elementos importantes para demostrar que estas empresas que producen luz, corriente eléctrica mediante un sistema de solar, eólico y de otra naturaleza, y que ellos llaman energías limpias, pues la verdad es que en periodos, en momentos difíciles como estos que se presentaron, se apaga el sol o se oculta el sol o se producen heladas como la de Texas, pues ahí está el problema, ¿verdad? Y yo creo que la gente que se dio cuenta de esto, pues está, aunque no lo diga, reconociendo que el presidente de la República tiene razón. Entonces yo saludo, me siento feliz porque esta iniciativa salió avante en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, pero yo no creo que haya problemas allí, ¿no? Y como no es una reforma constitucional, no se requiere que pase por los congresos locales para ser aprobada. Entonces se aprueba en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y punto, se promulga y a otra cosa mariposa, ¿no? Sí, y además se aprueba con mayoría simple, Así es. 50% más uno de los legisladores de cada cámara, porque es una ley que, como bien lo señalas, no toca para nada la Constitución, no reforma la Así Constitución. es, así es. Y tienes razón, Jesús, cuando mencionas que el cuidado del presidente, decir no le vayan a cambiar ni una coma, estaba fundamentado en que tiene que construirse con mucho cuidado esta iniciativa, precisamente para que no pueda ser impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la oposición, principalmente los diputados panistas, insistieron en que esta reforma es violatoria de la Constitución. Todo lo contrario a lo que dice el presidente lo dijeron ellos en esta sesión. Así es. Dijeron, es violatoria del artículo 28 constitucional porque no deja el piso parejo para la competencia entre las empresas privadas y la propia Comisión Federal de Electricidad. Y es violatoria, dicen, del TEMEC, del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué me dices al respecto, Jesús? Bueno, yo creo que es aberrantes las posiciones sobre todo de los panistas, ¿no? Porque los más vitriólicos, los más violentos en el debate fueron precisamente los del PAN y dos que tres allí del PRI, ¿no? Pero el que más aportó, digamos, con argumentos por parte del PRI, pues fue Ochoa Reza, el que fue justamente director de la CFE en algún tiempo
después dirigente del Partido Revolucionario Institucional, y hizo allí una intervención pretendidamente argumentando que era violatoria esta iniciativa presidencial de las leyes del país y que iba a afectar la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque tenía que ver con el tratado de Estados Unidos y Canadá, ¿no? El TEMEC. Pero la verdad es que algunos de los diputados nuestros, entre otros, me parece a mí que el que les dio una buena arrastrada fue Gerardo Fernández Noroña a estos cuates y los encueró completamente, dando datos duros del papel que jugaron estos señores en lo que es justamente la iniciativa presidencial que, 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 que planteaba el regreso a la constitucionalidad del manejo de la luz, de la compañía de luz, es decir, de la energía eléctrica, ¿no? Porque lo que hicieron ellos, lo que hicieron los priistas y los panistas, está fuera de la Constitución. Entonces, el planteamiento que se hizo por parte de Morena y de sus aliados era justamente el respeto a la Constitución, a lo que está establecido en el artículo 27 constitucional, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que la echen atrás, porque justamente la iniciativa presidencial recupera lo que estaba planteado para el país, a favor de la nación, del pueblo, en la ley, antes de que Felipe Calderón y este señor Enrique Peña Nieto le hicieran los cambios que le hicieron a la ley, ¿no? Jesús, uno de los aspectos en los que insiste mucho Andrés Manuel López Obrador, y lo volvió a reiterar hoy, es que no solamente se trata de defender la soberanía del país, ejerciendo la rectoría del Estado sobre un área estratégica como es la electricidad, sino también de cumplir con uno de los objetivos que se propuso, no solo en beneficio de la población económicamente más débil, sino también para fomentar la planta industrial nacional, que es no encarecer las tarifas. Y él dice que esta ley va a permitir cumplir ese propósito de no subir las tarifas, que no han subido, por cierto, en estos 2 años, pero que subían constantemente. Así es, y yo creo que está completamente demostrado que la reforma de Peña Nieto y de Felipe Calderón sobre este problema de la energía eléctrica, lo que hizo fue precisamente permitirle a las empresas transnacionales prácticamente que ellas fijaran el precio de la luz hacia el servicio doméstico, y las empresas no tanto, porque simularon que varias de estas empresas formaban parte de la sociedad de estas empresas que generaban electricidad limpia, como ellos le llaman, y a ellos les vendían a un costo menor la luz, y prácticamente el gobierno federal, a través de la CFE, le estaba subsidiando a los empresarios dueños de las empresas, pero también a las empresas que simularon estar como socias de estas empresas. Y estas eran los que determinaban prácticamente el precio del recibo de luz y lo fijaban a su arbitrio, a su antojo, y la CFE estaba en minoría porque prácticamente no decidía ni la cantidad de luz que despachaba a través de las redes, ni cómo resolver las ausencias o los problemas que generaba las empresas privadas cuando se afectaban sus aparatos, sus equipos,
y no surtían de manera adecuada y oportuna la luz. Entonces entraba la CFE, cubría esas necesidades y de todos modos tenía que pagarle a las empresas privadas lo que estaba cubriendo la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento que hace el presidente de que no solamente se trataba del rescate de un servicio estratégico, sino también tiene que ver con un problema que llevó al país a una dependencia tal del extranjero, especialmente de estas empresas transnacionales, no solamente en lo que se refiere a este servicio de la corriente eléctrica, ¿no? Sino en otras cuestiones también de carácter estratégico, como es las gasolinas, ¿cómo se llaman? Los combustibles. Los combustibles en general, los Sí. alimentos, todo eso configuró una forma de política que impulsaron los neoliberales, los opositores actuales del gobierno, justamente a partir de la idea de que salía más barato comprar estos productos que producirlos en el país. Y las consecuencias negativas pues ya están saliendo, porque cuando hay un problema en el país que nos surte de determinados servicios o equipos, pues ahí tenemos las consecuencias. Nosotros estamos pagando los platos rotos, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con la luz, no solamente con la gasolina, no solamente con los alimentos, sino con un montón de otros servicios que están, que fueron prácticamente destruidos por los distintos gobiernos y dejaron que fueran los extranjeros los que nos surtieran, los que nos vendieran esos productos, ¿no? Y yo creo que en el fondo este es un planteamiento que intenta no solamente rescatar el derecho a hacer uso debido de la luz, de la corriente, de las empresas eléctricas, sino también está en el fondo una política de soberanía, de supervivencia y de no dependencia del extranjero en los servicios estratégicos del país, ¿no? Jesús, yo creo, y Olga, yo creo, y rápidamente lo quiero decir, esta ley de alguna forma viene a poner la mitad del orden dentro del sector energético nacional, que sabemos que se privatiza no por un deseo del Estado, ni siquiera del Estado mexicano, sino simple y sencillamente por los intereses de las grandes compañías transnacionales que desde 1997-98 empezaron a cabildear aquí en La Joya, California, para crear esa reforma energética que finalmente Vicente Cedillo, Fox, Calderón, fueron amasando, fueron creando, junto con las grandes compañías internacionales, Sempra, Chevron, en fin, todas las grandes compañías energéticas del mundo, el sistema bancario internacional y el Fondo Monetario, obviamente también, y el sistema financiero mundial, para crear finalmente lo que Enrique Peña Nieto, junto con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, PRI, PAN, PRD, en esa alianza por México, pues llegan finalmente a concretar con la llamada reforma energética de este país. En este momento siento yo que esta aprobación que se está haciendo de la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para que se entre esta nueva ley, pues recupera la mitad del sector energético, la electricidad. Creo yo que hace falta todavía ir más adelante. Pero por otro lado entiendo que también hay muchos amarres, hay muchos candados que dejaron estos sectores empresariales, estos megasectores empresariales a nivel mundial en esta reforma energética de Enrique Peña Nieto y del grupo de las grandes compañías energéticas mundiales, y que pues yo creo que en el transcurso de los próximos 3 años vamos a ver otros cambios importantes dentro de todo el sector energético nacional. Y esto, y aquí creo que es la aportación nueva que yo podría hacer, va en conjugación, porque ya estas cosas ya las había definido y explicado en algunos programas atrás. El tema es que
es oportuno lo que se está haciendo en este momento con el gobierno federal mexicano, aunque es una reforma todavía a la mitad, pero va en el camino correcto. El camino correcto se definió hace muchos años y se viene puliendo a través de los años, a través de estos acuerdos internacionales, mundiales, para tratar de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Se está hablando a nivel mundial de que desde hace cuando menos 30 años, de que el mundo tiene que cambiar la forma en cómo produce su energía y cómo consume su energía. Entonces, hay una marcada tendencia de las naciones, incluso las más desarrolladas, e incluso esos países dominados por las grandes oligarquías mundiales, a través de estas transnacionales o los bancos y el sistema financiero internacional, ¿sí? De que tienen que hacer una modificación. Lo que están haciendo es tratar de ellos imponer las reglas de este cambio, de esta transformación. Y bueno, la reforma energética de Peña Nieto tenía esa ventaja para estos grandes grupos, para estos grandes jugadores internacionales. Pero lo cierto es que estaba lloviendo, ha habido reuniones para hablar sobre el sistema energético y la necesidad de que los estados, fíjense, de nueva cuenta, los estados del planeta comiencen a controlar su desarrollo energético de aquí al año 2035, son las nuevas fechas que se están fijando, porque el cambio climático viene durísimo, durísimo, y los gases de efecto invernadero, en lugar de reducir, están creciendo, a grado tal de que también ya se tuvo que modificar este promedio de aumento de la temperatura mundial de la atmósfera, que originalmente era de un grado más, ahora ya lo fijaron en 1.5 grados y que estamos llegando mucho más rápido de lo que se imaginaba al punto de no regreso. Pero en fin, 2035, miren, ha habido reuniones en Roma, ha habido en Londres, ha habido reuniones en Madrid, ha habido reuniones en Australia, en fin, se acaban de reunir ayer Estados Unidos, el presidente Joe Biden con el primer ministro canadiense Trudeau, para retomar el tema del cambio climático que está directamente asociado con esto que está sucediendo con el uso y nuestras costumbres de consumo energético mundial. Y bueno, se definió, ya está bien definido lo que están haciendo las naciones en el mundo, incluso las más poderosas. Por este lado, Europa en su conjunto le está apostando a un impuesto verde en la Unión Europea hacia las grandes compañías transnacionales energéticas. Fíjense qué interesante. Ok, tú estás produciendo estas grandes cantidades y estás empeñado en agotar hasta lo último recurso natural de hidrocarburos, ok, te va a costar tanto. Y eso lo vamos a invertir en energía limpia, ¿sí? En las alternativas, alternativas. Por otro lado, China comenzó también desde hace ya como unos 5 años la descarbonización de su industria energética. China era el principal consumidor de carbón en el mundo, ¿sí? Y dijo China, el Estado chino dijo, tenemos que modificar esto, y comenzó a ser líder mundial en la transformación de los usos energéticos a nivel mundial, ¿sí? Las empresas en Norteamérica están también experimentando un rápido crecimiento impulsado por las organizaciones civiles fundamentalmente ambientalistas, ¿sí? Y fundamentalmente en los Estados Unidos, pero más en Canadá. Aquí en México como que estamos tratando de empezar a meternos a esa dinámica para impulsar el consumo y la inversión masiva en energías renovables. Entonces México está haciendo lo correcto en este momento. Pero obviamente sus aliados aquí, la oligarquía local y la oligarquía transnacional, pues están muy sumamente molestos porque se les está acabando el abuso del desarrollo energético que tenían en este país y que se había convertido en una dependencia. Y estaban dejando a nuestro país sin autonomía y, lo más peligroso, con una altísima dependencia hacia el futuro del 2035. Mientras los estados en todo el mundo están cambiando su visión y están diciendo, sí, tenemos que entrar y controlar más al sector, a estas grandes compañías, acotarlas, cobrarles impuestos. Ok, nosotros estábamos viendo el futuro, ¿sí? Nada más con la sobreexplotación de nuestros recursos y grandes actos de corrupción en donde una élite gubernamental y empresarial era la que estaba sacando adelante las grandes actividades lucrativas. Ahí va. Bueno, sí, yo nada más agregaría lo que ha dicho Javier para que lo consideres también en un comentario ya final del cierre de este tema, Jesús.
es que curiosamente la reforma energética pactada y que se lo recordaron ahora los diputados del PAN, que se pactó con Peña Nieto y que la aprobaron esa reforma energética con sobornos, que ya luego van a formar parte del siguiente tema que vamos a platicar contigo, los sobornos a los legisladores, entre ellos al actual gobernador García Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, pues se lo recordaron en el debate de ayer y lo hicieron muy, muy bien en recordárselo. Pero insiste mucho la oposición en esto de las energías limpias y acusan a la Comisión Federal de Electricidad, al gobierno federal, de que que va en contra de las manecillas del reloj y que son energías sucias las que produce, ¿no? Y que va a recibir sanciones incluso de sus socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos por esta razón, que esta ley va a ser impugnada hasta por sus socios comerciales. Nada más quiero comentar al respecto que la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha estado insistiendo prácticamente desde que tomó el cargo en que la reforma energética aprobada en el gobierno de Peña Nieto intencionalmente dejó de calificar como energías limpias gran parte de la que produce la Comisión Federal de Electricidad a través de sus plantas hidroeléctricas y también de su central nuclear de Laguna Verde. Y esas son energías limpias y no se las considera como tal. Y es un porcentaje alto de energía que produce México con esas plantas hidroeléctricas. Pero además la energía limpia que producen los privados lo hacen a través de mecanismos muy sucios, no solamente en términos ecológicos, sino en términos también económicos. Tú mencionabas hace un momento, Jesús, cómo se subsidia al sector privado a costillas de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a costillas de todos nosotros, porque es una empresa pública. Y al respecto, la propia secretaria de Energía ha mencionado datos muy precisos. Dice, por ejemplo, que a México, al gobierno, es decir, al erario, a todos nosotros, nos cuesta 22,000 millones de pesos estarles entregando de manera gratuita toda la red del fluido eléctrico que utilizan las empresas privadas. No hay ningún otro país en el mundo donde el sector privado tenga un subsidio así para producir energía eléctrica limpia, ¿verdad? Utilizando la red de distribución pública y haciéndolo de manera gratuita. Son 22,000 millones de pesos lo que se les entrega a las empresas privadas, nada más por este concepto de subsidio. Y da un dato. Por ejemplo, dice, en Canadá el costo que tiene de transporte, de porteo, ¿verdad? De cada kilowatt hora es de 49 centavos, dice la hora. En el caso de Estados Unidos es de poquito más de $1, llevándolo todo a pesos mexicanos. Y en el caso de México es de 0.07 centavos. Dice, eso es lo que les cuesta a las empresas privadas y no lo pagan. No lo pagan, dice, ese costo de transporte, ¿no? Entonces, cuando hablan de poner piso parejo, dice Manuel Bartlett, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Piso parejo también para la Comisión de Electricidad, porque es la que está siendo afectada con estos contratos leoninos. Yo sí quiero y te pido en esos términos, Jesús, que nos digas algo, porque es la bandera que traen y no se les cae de la boca. Cada vez que oigo a Denise Dresser hablar de cuestiones energéticas, habla de que México produce energía sucia y que va en contra de la corriente mundial. Sí. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Porque este es el argumento fundamental que van a sacar también ahora con esta ley preferente de López Obrador. Sí, bueno, efectivamente esa es la principal defensa que está haciendo del proyecto neoliberal la oposición. Este fue el contenido principal del debate que se hizo en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero yo digo que a pesar de los fallidos argumentos que presentaron,
a pesar de que la gente ha entendido, me parece a mí de manera muy importante, cómo y por qué razones nosotros estábamos subsidiando a estas empresas transnacionales y que ya se acabó ese chance, ¿no? Que se vayan a robar a otro lado, dijo. Claro, por Ya supuesto. robaron mucho, váyanse a robar a otra parte. Entonces yo creo que estos argumentos están cada vez más cayéndose por sí mismos, por su propio peso, ¿no? La verdad es que yo creo que no solamente el éxito radica en el hecho de que se haya aprobado esta iniciativa preferente. A mi juicio, el fondo de este éxito está en el hecho de que se está produciendo al interior del país y en el mundo una especie de recomposición económica y política. Se están cuestionando los sistemas políticos y los sistemas económicos y se está reagrupando una corriente que a mi juicio viene de manera creciente, produciéndose en amplios sectores de la sociedad a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que la hegemonía política y económica de los Estados Unidos, esa hegemonía que imponía por la fuerza políticas, económicas, militares, que invadía países, hacía guerras, imponía gobiernos y demás, prácticamente se encuentra en crisis ahora. Y los países que durante mucho tiempo fueron como pretexto para impedir el crecimiento de una corriente democratizadora y progresista a nivel nacional, ahora se está brincando las trancas. Por ejemplo, no es gratuito, no es casual que, por ejemplo, el gobierno de México no esté condicionando su acercamiento político con China, con Rusia, con otros países, Argentina, Bolivia, Venezuela y otros países, ¿no? Sin esperar el consentimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, así es. Y resulta que ahora a Estados Unidos le es muy difícil ponerle impedimento, acotar la expansión o la solidaridad que están dando países como Rusia, como China, como otros, ¿verdad? Pongo ejemplo estrictamente de estos dos, porque eran la principal razón de la lucha contra la independencia y la soberanía de los países que ejercía Estados Unidos. Siempre estuvo en contra de Rusia, siempre estuvo en contra de China, los acusó de mil cosas y ahora resulta que los países que están abriendo brecha con una política diferenciada de la política de los Estados Unidos son precisamente estos países. Y México, su gobierno y el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia y de otros países están perdiendo el miedo para entrar en relaciones con nuevas formas de ver la vida y de la política, ¿no? Así es. Entonces, esto, a mi juicio, es una experiencia nueva que se está produciendo en los últimos años, en estos últimos periodos. Claro. Porque antes no se daba, ¿no? Y Hay ahora mucho. me parece que es un elemento que nosotros no podemos dejar de atender como parte de la geopolítica que estamos viviendo. Fíjate que ahorita escuchándote, no quería ya más intervenir sobre este tema, pero de inmediato recordé algo que sucedió en Ensenada y que tiene que ver precisamente con lo que tú estás hablando, la geopolítica como un obstáculo enorme para México, ¿sí? Para poder emprender incluso también una reforma de la reforma energética en este momento con esta administración
que está intentando poner las cosas quizás un poco en orden dentro del contexto internacional. Yo no quiero dejar de subrayar eso. Esto que está sucediendo en México es algo que de nueva cuenta nos mete en el camino, en el camino correcto hacia donde va finalmente todo el sector energético a nivel mundial. Pero mira, en Ensenada, Sempra Energy, esta enorme transnacional que se ha convertido en un socio importantísimo para la distribución y la generación de energía eléctrica para los Estados Unidos y para traer el gas que se consume en México, ¿sí? Finalmente impuso un proyecto energético importante, una planta que iba a transformar en gas, el gas licuado natural que venía de Asia, congelado aquí en nuestro país, porque iba en tránsito hacia su mercado final de consumo, que eran los Estados Unidos. Todo lo que es la zona del sureste de los Estados Unidos, ese era finalmente el objetivo de esta compañía, ¿sí? De este megaproyecto que después se siguió ampliando, porque siempre fue uno de los principales promotores de la reforma energética de este país, de México. Y ahí perdón, Javier, ahí han llegado varios de los exfuncionarios, altos funcionarios del sector energético de Fox, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, han llegado a trabajar como gerentes o como funcionarios de esta empresa. Ajá, así es. Entonces, eso viene a reforzar esto que te estoy comentando. Pero hubo un presidente municipal en Ensenada del PRI, fíjate, Enrique Pelayo Torres, en el año, creo que estuvo en 2010, 2011, que se atrevió. Hubo una resistencia en Ensenada que desafortunadamente no fue respaldada por el resto del país, y esto aquí le corresponde a muchos mexicanos fuera de Ensenada, la responsabilidad de que se haya implementado y que se haya impuesto ese proyecto de Sempra, que fue uno de los primeros que se realizaron al amparo de esta reforma energética en México. Bueno, finalmente se instala. Y Enrique Pelayo dice, veo de enormes irregularidades. Finalmente Enrique Pelayo, creo que fueron como 6, 8 años después de que Sempra se instala en un paraje que está a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, que se llama Costa Azul. Finalmente llega, se pone de acuerdo con diputados y senadores de la Ciudad de México en esa legislatura, 2010, más o menos 2011, y con activistas sociales y políticos, y cierra, clausura la planta de Sempra Energy. ¿Sabes cuál fue la respuesta del Estado mexicano? Del Estado mexicano, no del Estado de Baja California, del Estado mexicano, ¿sí? Negociar con los Estados Unidos para que no llegaran el ejército de Estados Unidos, los marinos, a proteger esa instalación. Sí. Y entonces el acuerdo fue, yo mando a mis soldados, porque mexicano. Esa planta de energía Costa Azul es estratégica. Y dijeron, para el país, pero esa planta no daba energía, no daba gas natural a México, lo daba a Estados Unidos. Y ese es precisamente el grave problema que tiene nuestro país, en que nos metieron estos gobiernos, de estos gobiernos Cedillo, Fox, Calderón y Peña, ¿sí? Que dejaron territorios mexicanos, ¿sí? Bajo el amparo de las banderas transnacionales. Se pierde hasta la soberanía territorial. Claro. Ese es el gran... Eso yo no sé si se alcanza a entender por el resto del país. Claro, es geopolítica y le permite a estas instalaciones extranjeras de un gobierno extranjero solicitar la protección armada, ¿verdad? De sus gobiernos. Incluso si es claro, entonces, claro. Por eso creo que queda un ejemplo muy claro de lo que tú estás afirmando en este momento, Jesús. Y bueno, los invito a, si no hay otro comentario, a pasar al tema del desafuero tamaulipeco. Sí, pues cierra tú, Jesús, el tema, si quieres cerrar con algún comentario más. Va al Senado de la República, se prevé que salga. Escuché hoy un comentario de Sergio Aguayo que dice, vencieron pero no convencieron, haciendo alusión a la mayoría morenista que hay en el Poder Legislativo. Pero yo me pregunto, Jesús, ¿es posible convencer realmente a legisladores del PAN, del PRI, de estos partidos que ya están en una coalición político-electoral
unidos para ganar la mayoría, ese es su objetivo, ganar la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados para la próxima elección. Es posible convencerlos, no solo considerando que muchos de ellos, destacados militantes y exfuncionarios de este partido, pues están imbrincados en el negocio con las empresas privadas, tienen concesiones ellos mismos y tienen, aparte de ese interés personal particular de negocio, decíamos la vez pasada que Manlio Fabio Beltrones estaba detrás de muchos de los proyectos de empresas que producen energía eléctrica y se la venden a la Comisión Federal de Electricidad en esas condiciones leoninas para el país. Bueno, además de eso, pues tienen un proyecto político diferente, un modelo, ¿verdad?, de nación diferente al que representa hoy la mayoría morenista. Entonces, por eso me llamó la atención la frase, vencieron pero no convencieron. Pues ¿a quién no? Sí. Va a ser muy difícil convencer a estos tipos porque están empeñados simplemente en defender intereses que son indefendibles. No tienen razón de ningún tipo. Y lo que expresan, el ardor con el que se conducen, es precisamente porque han perdido privilegios y han perdido, pues, la razón de su ser clasista, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a que eran tomados en cuenta en cualquier circunstancia porque los consideraban los hombres o los grupos poderosos, los que pensaban, los que tenían ideas, los que aportaban cultura, los que daban muchas cosas al país. Y aunque no hicieran nada, el gobierno los tenía cooptados, los tenía financiados, los tenía los tenía en la buchaca. Así es, así es. Entonces ahora, pues se expresan con mucho resentimiento, como es el hecho la expresión de Sergio Aguayo, de que se fue a formar y que no le gustó que le pusieran un número en la mano para que se supiera cuál era su turno. Eso lo que refleja, pues es un clasismo, un racismo, ¿verdad? Que los que están jodidos, pues esos que estén allí formados, pero ¿cómo me están obligando a que me forme yo, no? A que me den un número, ¿no? Un ejemplo rápido, ahí tengo otro ejemplo rápido, de cómo estos intelectuales protestan cuando se afectan sus intereses particulares y están en campañas sucias en contra de una administración pública, popular. O del pueblo, para no decirlo popular, porque podría tener una interpretación populista. Popular. Mira, yo nunca escuché a Sergio Aguayo, ni a ningún intelectual de este país, y si a lo mejor pudieron haber sido, pero fueron contados con los dedos de esta mano, quizás con las dos, cuando en los años de 1991 y 92, a Ensenada, en sus costas, que incluso podían haber llegado hasta la zona de San Quintín, desde Ensenada a San Quintín, estoy hablando de aproximadamente 180 kilómetros de litorales, ¿sí? Y litorales en aquella época, sí, ahorita están muy despoblados, en aquella época estaban todavía peor, estaban más despoblados. Estaba llegando a estos litorales miles de chinos que venían en tránsito hacia los Estados Unidos, porque en ese momento en China había una gran represión y había una gran persecución política a la disidencia. Y había pobreza en China, había hambruna en China. Bueno, hubo operativos finalmente en que detuvieron a cientos de miles. Migración, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal, Migración, todos ellos llegaban. Hubo un momento en que llevaron a casi 500 o 600 migrantes. Y fíjate la cantidad, que estaban en Maniadero, en un socavón ahí todo abandonado, pasando frío y hambre. Los detectan y se los llevan al recinto portuario de Ensenada, ¿sí? Y ahí
Oficiales del CISEN en Baja California recibieron la orden del gobierno federal mexicano, que en aquella época pues, estaba gobernado después por Ernesto Zedillo. Ya estaba Zedillo. Ya estaba comenzando sus primeros, espérame, ¿estamos hablando de? Sí, no, todavía estábamos en los últimos años de Salinas de Gortari. De Salinas de Gortari. Ah, pues sí, ya estaba Zedillo en 91, 92, efectivamente. De que agarraran a los chinos, porque eran un montón, y los iban a trasladar a Tijuana, y los iban a trasladar en camiones. Entonces, para que no se escaparan y los pudieran identificar, agarraban sellos y les dijeron, márquenlos. Márquenlos. ¿Y sabes dónde los marcaban? Márquenlos. La frente. Les ponían el sello en la frente. Y eso fue un escándalo nacional. Nos tocó, obviamente, en aquella época cubrir esa información, mi estimado Jesús. Un escándalo nacional, ¿sí? Intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU Derechos Humanos, todo el mundo censurando al gobierno de Salinas de Gortari por haber hecho eso. Dime, ¿algún intelectual de estos que ahora salen y se rasgan las vestiduras, salen a decir algo? De que, ay, pues es que a mí me hicieron quedarme ahí una fila de 6 horas. Caray, ya los hubieras querido yo escuchar cuando se cometió esa atrocidad, ¿sí? En contra de seres humanos, por el simple hecho de ser migrantes, personas que querían tener una vida diferente a la que tenían en ese momento en Chile. Ejemplo nada más, Jesús, de nueva cuenta. Sí, pues es lamentable el comportamiento de esta gente. No tiene futuro. Yo sostengo que van a ser ampliamente derrotados en las elecciones del 6 de junio próximo, porque no es que la gente, el pueblo mexicano, los odie o no entienda su planteamiento político, su programa. No, es que no tiene nada que pueda ser defendido por el pueblo. ¿Cómo va a defender a alguien que entregó a las compañías extranjeras los bienes nacionales, que llevaron a la pobreza, a la marginación, a la exclusión, a millones y millones de mexicanos? Eso durante mucho tiempo se ocultó, porque estos hombres que presumen de cultos, que presumen de haber sido los intelectuales de esa época, los que le daban sostén ideológico y político al sistema, pues ahora estén allí pegados a Va por México, quejándose de lo que está haciendo el presidente de la República a favor de la gente. Eso es francamente penoso lo que están haciendo y diciendo, ¿no? Yo sostengo que vamos por un camino correcto. Se ve los avances, lo que está logrando el gobierno federal, lo que está recuperando para el pueblo. Y bueno, pues yo creo que en unos cuantos meses, 3, 4 meses, se va a producir un cambio importante que se va a notar inmediatamente en la gente, en el pueblo, ¿no? Una vez que pasen las elecciones del 26 de junio, como vamos a ganar, yo creo que vamos a ganar, la gente va a sacar toda la su la enjundia con enjundia a defender esta consigna que ha aprendido la población. Claro, no haya impunidad. Así es. Y ese momento está preparándose, está lográndose, porque las encuestas de alguna manera lo indican, ¿no? Yo he repudiado y he dicho públicamente, he criticado mucho al dirigente principal de Morena, y a pesar de todo, la gente dice, vamos a votar por Morena, ¿ves? Y bueno, pues está bien, porque yo también defiendo el proyecto de Morena. Porque lo que está enfrente está, si en Morena hay cosas feas, lo que está enfrente es horrible. Oye, Jesús, sí, ya que das pie con ello, mira, ayer, pues antier, nos sorprendió a todo mundo la decisión de la Fiscalía General de la República de presentarse ante la Cámara de Diputados
para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y la reacción inmediata de Francisco Javier Cabeza de Vaca fue: hay persecución política. Qué coincidencia, dice él, que soliciten este desafuero justo cuando estamos en un proceso electoral, cuando vienen las elecciones. Y se quejó pues de eso, de que desde Palacio Nacional acusó directamente al presidente: se ha emprendido una persecución política en mi contra, dijo el gobernador tamaulipeco panista. Y utilizó una frase de López Obrador diciendo que es un timbre de orgullo para él que el gobierno federal se esté fijando en él, como si fuese, vamos a decirlo así, el candidato de toda esta alianza de PRI, PAN, PRD, opositora al gobierno de López Obrador. Pero bueno, a García Cabeza de Vaca se le está acusando de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también de defraudación fiscal equiparada. Hoy, este día, se presentará representantes de la Fiscalía para confirmar ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero. Es parte del proceso legislativo que tiene que llevarse a cabo. Yo quiero nada más mencionar algo que escribió la periodista Elena Reina en el periódico El País el día de hoy, porque me parece que condensa en un párrafo, un poco grande, pero es un párrafo, condensa los antecedentes y el sustento que pueden tener las acusaciones contra Cabeza de Vaca. Dice: hay pequeños detalles que persiguen a los mandatarios de la frontera en su carrera política. Al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, un acto aparentemente cotidiano en la ciudad de Reynosa cuando era alcalde en 2005 lo manchó. En una celebración del Día del Niño, permitió que se repartieran juguetes a los pequeños, juguetes que iban firmados por un nombre conocido: Ociel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo. Él puso los juguetes que andaba repartiendo el gobernador. El presidente municipal de Reynosa, entonces Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 10 años después, esto es cuando estaba a punto de convertirse en senador por el Partido Acción Nacional, un informe de la DEA lo ubicaba en un encuentro, en una reunión en 2012 con Joaquín El Chapo Guzmán en Baja California Sur. Fue una coincidencia que para esas fechas nosotros, Javier y yo, hicimos un viaje a Baja California Sur y nos platicaban los meseros y los taxistas de cómo se reunió ahí. Era un secreto a voces, que ahí había estado el Chapo Guzmán la semana anterior, reunido con grandes políticos del país, y que para ellos fue una semana muy buena porque les dieron propinas muy grandes en los hoteles, en los restaurantes de lujos, y hasta los taxistas a veces les tocaba algo, ¿no? Entonces estaban muy contentos. Y en efecto, la DEA ubicó los personajes políticos que estuvieron en esa reunión con el Chapo Guzmán, y entre ellos precisamente a este personaje García Cabeza de Vaca. Y se reunieron, fíjate, con el Chapo Guzmán y con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cosa que nos confirmaron los habitantes de La Paz, Baja California, con los que platicamos. Dijo: aquí estuvo Genaro García Luna y estuvo el Chapo Guzmán. Bueno, pues ya sabemos que el Chapo está, y ambos, el Chapo ya sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y García Luna acusado por narcotráfico en un proceso en Estados Unidos. Bueno, aquellas supuestas conexiones y otras más concretas que apuntan al lavado de dinero y al fraude fiscal han sacudido la política en México. La Fiscalía ha arremetido contra el gobernador opositor al presidente a unos meses de las elecciones legislativas y locales. Ese es el caso, pues, que no sé, te pido que lo tratemos en este momento, Jesús. Vamos dando unos 10 minutitos, ¿no? Unos 10 minutitos ya para cerrar. Sí. Bueno, yo creo que
para mí por lo menos no es una sorpresa que estén solicitando la fiscalía el desafuero de este personaje para someterlo a juicio, ¿no? Pero yo creo que hay otros peces igualmente gordos que junto con este señor del PAN y del PRI, ¿verdad?, que están metidos hasta las manitas en estos tipos de problemas, no solamente de corrupción, sino de tráfico de estupefacientes, ¿no? Y que ahora, pues, les están empezando a hacer efectivas las investigaciones. Yo recuerdo en alguna ocasión, cuando empezaba la campaña de Andrés Manuel, que estaba dirigida, impulsada especialmente por el actual senador Ricardo Monreal, él hizo un recorrido por el estado de Tamaulipas y lo amenazaron funcionarios del gobierno de este señor Francisco Cabeza de Vaca. Muchos de los que lo amenazaron eran operadores del narcotráfico protegidos por él, ¿no? Y recuerdo que en esa época, Ricardo Monreal hizo una denuncia pública. Estoy hablando de, pues hace 4 o 5 años más o menos, ¿no?, porque empezaba la campaña de Andrés Manuel. Y resulta que dio Ricardo Monreal pelos y señales de los expedientes que la DEA en esa época ya estaba integrando en contra de ese señor Francisco Javier Cabeza de Vaca. Este no es un secreto. Muchos de los que viven allá, yo tengo un amigo que vive pues en la capital de este estado, y me cuenta precisamente de que los operadores políticos del actual gobernador son gente ligada, unos al cártel del Golfo y otros a otro tipo de mafias, ¿no? Mafias generadas por el mismo mecanismo gubernamental o por la misma, pues por el equipo del gobernador del estado, porque se habla de que sus fincas, y tiene varias, están cercadas y cuidadas y vigiladas por personas ajenas al aparato administrativo. Son gente del narco, son gentes dedicadas pues a proteger los intereses del gobernador del estado. Pero así como el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, también hay acusaciones contra otros funcionarios. Por ejemplo, el gobernador de Querétaro, este señor Domínguez. Francisco Domínguez, también por sobornos, igual que Cabeza. Claro, y el que fue gobernador o es gobernador de Baja California Sur, también está inmiscuido en este tipo de cosas. Sí. Han sido denunciados públicamente y hay datos que se han publicado de cuáles son las relaciones y los intereses en los que están metidas estas personas, ¿no? ¿Por qué es el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca el que salió, digamos, a la luz pública por parte de la Fiscalía? Pues porque las acusaciones me parece que son ya evidentes por todas partes, ¿no? Ya no las pueden ocultar, y es uno de los principales operadores de esta región del país, donde uno de los cárteles pues se ha asentado, está haciendo de las suyas, está generando un montón de conflictos que no solamente tienen que ver con el gobierno o con las políticas del gobierno, sino para el propio desarrollo del Estado, ¿no? De la población y de la gente, ¿no? Entonces, yo espero
que primero sea desaforado en la Cámara de Diputados. Sí. Y que se presenten las pruebas respectivas para que este señor pueda ser enjuiciado por parte de la Fiscalía General de la República. Y si se logra el desafuero de este señor, se van a venir en cadena otras demandas en contra de otros personajes que hasta ahora están agazapados y están protegidos por la inmunidad que les proporciona ser funcionarios públicos, ¿no? Pero si se logra el desafuero, pues es un antecedente importante que abre la posibilidad de que este tipo de personas que están bastante vistos por la gente, por la opinión pública, pues empiecen a ser los que tienen fuero desaforados y llevados a juicio, ¿no? Entonces, pues yo creo que este es un hecho importante. La fiscalía pues dio otra muestra ahí pequeñita de que está haciendo algo, ¿no? Va lenta como una tortuga, pero pues parece ser que por ahí van las cosas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? yo A mí en creo... lo particular, esto que estás señalando, mi estimado Jesús, me preocupa un poco porque la defensa del gobernador de Tamaulipas ya está comenzando a dar a conocer cuál va a ser su estrategia para la defensa. Y una de las cosas que han estado surgiendo como una presunta violación al proceso para finalmente lograr que este personaje se presente ante la justicia y sea juzgado ante un juez, fue que todo el mundo nos enteramos de que se iba a abrir un juicio político en contra de este gobernador a través de un diputado de Morena en el Congreso. El coordinador de la bancada morenista que dio a conocer la noticia. Eso, de nueva cuenta, de acuerdo con lo que están manifestando los defensores y el mismo gobernador, están diciendo que pues, esto definitivamente es una violación a este proceso judicial, al debido proceso, y eso va a formar parte del paquete de supuestas ilegalidades que se cometieron o que se están cometiendo para que este personaje sea sujeto finalmente a un juicio. Y hay que destacar también que ayer cuando comparece en la Cámara de Diputados a pedir información de qué es lo que estaba sucediendo y que fue a hacer una denuncia precisamente por esto, bueno, yo me enteré, al igual que todos los mexicanos, de que se me iba a abrir un juicio político a través de este funcionario, de este diputado de Morena. Él también está mencionando, bueno, presentó ya una denuncia junto con el Partido de Acción Nacional precisamente por las violaciones al debido proceso, fundamentado en este punto. Pero también me llamó la atención, fíjate que yo no sabía, Jesús, que ayer, ya en la conferencia de prensa que dio el gobernador después de estar en la Cámara, él informó que ya había acudido ante la Fiscalía General de la República. En agosto, sí. El 19 de agosto del 2020 y el 5 de febrero del 2021, que desde entonces se hablaba de posibles actos ilegales durante su administración, y que pues la Fiscalía simple y sencillamente no le contestó jamás a su petición. Esto se va a sumar también a la defensa de este gobernador y dijo textualmente: mis peticiones nunca fueron atendidas favorable ni legalmente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas para ejercer mi derecho a defenderme. Bueno, ese es su decir. O sea, aquí en Cuatro Vientos tratamos de equilibrar y bueno, pues esa es la versión de él. Y eso es lo que a mí me preocupa, mi estimado Jesús, que en un momento determinado, alguna torpecilla por ahí, que no sería la primera que comete esta fiscalía y este fiscal, pudiera abrir una ventanita que por ahí nos llevara a un proceso que se pudiera alargar más de lo adecuado y de lo recomendablemente legal y políticamente. ¿Cómo ves? Sí, puede ocurrir eso, porque efectivamente él puede argumentar que se ha violado su derecho al debido proceso, que se le ha negado la información correspondiente para preparar su defensa
Y bueno, pues seguramente los abogados van a buscar cualquier recoveco jurídico, legal, para hacer posible que no vaya a la cárcel, ¿no? Que no sea enjuiciado. Pero yo creo que sería una torpeza muy grande de parte de la fiscalía no tomar en cuenta las experiencias del pasado reciente, ¿no? Porque ya hay elementos, hay casos como el que se supone que sucedió con el propio Videgaray, contra el cual se dijo que ya había una orden de aprehensión y que por una indiscreción que no se sabe, por lo menos yo no sé exactamente de parte de quién y de cómo salió de la fiscalía, pues este tipo fácilmente pudo argumentar que se estaba violando su debido proceso, que se estaba inventando cosas que él no sabía y que lo estaban exhibiendo sin razón alguna, ¿no? Y eso era violatorio de sus derechos humanos. Entonces, puede ocurrir eso, yo no lo descarto, ¿no? Pero si eso fuera así, pues sería una rayita más al tigre en contra del fiscal, porque pues yo creo que ya es bastante peludo como para que permita que le pasen estas cosas. Estas cosas, Sí, yo quisiera nada más precisar un aspecto que me parece muy importante, porque ayer estuve escuchando con muchísima atención las entrevistas que dio, varias de las entrevistas que dio el diputado Pablo Gómez, porque él es el titular de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Entonces le va a corresponder a él conducir parte del proceso de desafuero. Y él explicó con muchísima claridad que primero fue un hecho público, no porque lo haya hecho público el diputado morenista o quien haya sido, sino porque se presentó personal de la Fiscalía a la Cámara de Diputados, donde hay muchos ojos, muchos oídos, diputados de todos los colores, a hacer la solicitud, a presentar la solicitud de desafuero. Desde ese momento es un hecho público que se está solicitando el desafuero. Segundo, porque todo el proceso en sí va a ser absolutamente público, que lo había dicho también Gers Manero en la conferencia de prensa, ya que se trata de un juicio político de desafuero y no hay nada más público en ese sentido que la máxima tribuna del país, que claro, es la Cámara de Diputados. Y luego dice, no tenía por qué notificársele nada a García Cabeza de Vaca, porque todavía la solicitud no es más que eso, ni siquiera inicia el proceso porque no puede iniciar, no hay tal, hasta claro, el momento en que se ratifica. ¿Y cuándo se ratifica? 3 días después de solicitarse. La Cámara de Diputados tiene millones, miles de solicitudes de juicio político que nunca son ratificadas y ni caso le hacen, ¿verdad? Porque dicen, pues es al calor de la discusión política, van y piden un juicio político contra X o Z. O el Congreso en cobija, ¿no? Si no la ratificas. La hace un lado, ¿no? Si no la ratificas en 3 días, no arranca el proceso. Entonces, que todavía no arranca. Es una solicitud que se presentó, que se hizo pública, que se presentó la solicitud. Y entonces, en este caso va a ser pues es prácticamente imposible que se demuestre un error al debido proceso, porque ni siquiera es el juicio penal, aún es un proceso de desafuero, que es público. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. Lo otro, bueno, pues ya tendrán que tener cuidado en el momento en que proceda, si procede el desafuero, que es lo que tiene que examinar esta sección instructora, si hay los elementos o no para que proceda. Va a ser una discusión pública también, tanto de la sección como del pleno de la Cámara de Diputados, cuando se decida si el dictamen de la sección, si procede o no procede ese desafuero. De todo eso nos vamos a enterar y en su momento el propio Cabeza de Vaca, si así lo decide, si él quiere, podrá hacer uso también de la tribuna para presentar de viva voz sus argumentos, como hace años lo hizo López Obrador cuando claro.
cuando Fox solicitó el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno, a él sí para quitarlo de la contienda por la presidencia en 2006. Bueno, pues este es el punto que quería yo precisar respecto a esto de debido proceso, ¿no? La otra de lo que tú decías, Jesús, en efecto, es una red y así lo está investigando la Fiscalía a partir de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es una red donde se le incluye a cabeza de vaca de delitos, entre los que están también los sobornos, ¿sí? Los sobornos recibidos, ¿sí? Los recibidos para aprobar la reforma energética, pero así lo está investigando la DEA. Por eso me interesaba mucho entrar con la información publicada por el periódico El País el día de hoy, porque hablan de una red de delincuencia del crimen organizado y mencionan además el hecho de que Tamaulipas pues es un estado donde la narcopolítica no es cosa nueva, está bajo el yugo del narcotráfico, es la palabra exacta que emplean, desde hace muchos sexenios. De hecho, por ejemplo, se menciona el caso del exgobernador Tomás Yarrington, que gobernó de 1999 al 2004 y que está preso, detenido desde 2017 y a la espera de un juicio en Estados Unidos por narcotráfico. Está Eugenio Hernández, gobernador de 2005 a 2010, acusado de lavado de dinero y también encarcelado. Y está Edigio Torres Cantú, gobernador de 2011 a 2016, denunciado por encubrimiento y delincuencia en 2017. Así es que, por lo que hace, bueno, está Manuel Cavazos Lerma, ¿verdad? Que es un caso ya histórico de 1993 a 1999, acusado de lavado de dinero y a quien un líder de los Zetas lo señaló en un juicio por reunirse con un cártel rival. Así es que es así como parte de la historia de la narcopolítica. Y de hecho, no sé si ayer escuchaste nuestro programa de noticias, mi estimado Jesús, ¿lo escuchaste? No, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí dimos un trabajo muy interesante de Alejandro Caballero. Parte de la nota que elaboramos ayer, que editábamos ayer, incluía datos muy exactos y precisos de que aportó Alejandro a un reportaje que se publicó hace 2 años, fíjate, y que traía información desde el 2014 de las investigaciones que se estaban haciendo en contra de una serie de socios empresariales ligados con este gobernador, cabeza de vaca, y que te da a conocer esa red de presuntos alto delito, ¿sí? Que ahora posiblemente sean la base, el sustento de las acusaciones que se le están imputando a este personaje y que, simple y sencillamente, ya como último comentario que quiero hacer, porque se me pasó también citar dentro de las posibles acciones que va a emprender en defensa del gobernador, su grupo de abogados, el hecho de que, y de hecho ya nos están manipulando desde el punto de vista de la información o desinformación, de acuerdo a como tú lo quieras entender, ¿sí? Los medios de comunicación y los comentaristas y analistas que son afines a la campaña de la oposición en México, en el sentido de que no, es que el gobernador va a tener que ser destituido después de un juicio político que se realice en el Congreso de Tamaulipas. Porque tenemos ahí una ley especial que te dan la oportunidad de que solamente el Congreso de Tamaulipas es el único para evitar abusos. Pero no toman en consideración que la constitución política de este país señala que son delitos de carácter federal. Que son delitos y que por lo mismo el Congreso de la Unión es el responsable de determinar si alguien como un gobernador se queda o se va por cometer actividades que son considerados delitos graves y por lo mismo tiene que ser del orden federal cambiado, así es, tiene que ser eliminado como gobernador o como funcionario público para que pueda enfrentar un juicio. Y eso, mi estimado Jesús, aquí en Baja California lo conocemos desde 1987, en que Jicotenca Leiva Mortera, sí, fue destituido por el Congreso de la Unión. Sí, en cuanto entró perdón, fue en el 88.
En cuanto entró Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, lo primero que promovió fue destituir a Jicotenca Leiva Mortera. ¿Por qué? Porque Jicotenca Leiva Mortera perdió las elecciones en Baja California frente a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Él y otros diputados y otros gobernadores más que no le rindieron lo que él quería. Bueno, así es de claro y sencillo, pero ahí está. Y eso también puede atrasar todo el tema de que finalmente este hombre, para empezar, sea juzgado. Empieza a ser juzgado y después trasladado ante un juez para ser enjuiciado. Nubes, cortinas de humo, todo, porque pues los procedimientos creo que están muy, muy claros, ¿no? Y bueno, dicen, bueno, pues tendrá que ir al Congreso local de Tamaulipas, donde tiene mayoría el PAN, y ahí pues no va a proceder el desafuero. Pero pues la solicitud de desafuero ha sido presentada ante la Cámara de Diputados y bueno, pues ahí es donde se va a resolver realmente, porque es la Fiscalía General de la República, no son delitos que esté imputando son la delitos federales. Así es, así es. Entonces creo, mira, está como la defensa que salió ayer a hacer el PAN de este gobernador panista de Tamaulipas, diciendo que dentro de la campaña de persecución política del gobernador, pues se debe a que está muy preocupado el gobierno federal por la cuenta pública de 2019 y salen a decir, ¿no? Que quieren, que es López Obrador que quiere poner una cortina de humo, ¿verdad? Acusando a cabeza de vaca para distraer la atención de la cuenta pública del 2019, lo dicen como 20 horas después de que el propio fiscal, el propio auditor de la Auditoría Superior de la Federación salió a poner la cara de vaqueta a reconocer que había hecho mal esa auditoría y a darle la razón a López Obrador de que los datos que tiene la presidencia, pues son los adecuados, que él duplicó las cantidades por un error metodológico. Bueno, pues Jesús, para concluir, ¿cuáles son tus últimos comentarios, mi estimado Jesús? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de la justicia, ¿no? Y esto es importante. Yo creo que independientemente de que vaya a juicio o no, este señor, la verdad es que es urgente que la opinión pública sepa qué tipo de cucarachas nos gobernaron durante muchos años y están exhibidos públicamente muchos de ellos y por lo mismo son indefendibles desde el punto de vista político. Y si no es por la vía plurinominal, nada más, nadie votaría por ellos en un distrito electoral o en una gubernatura, ¿no? Porque sabe qué tipo de cucarachas son. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que estemos viviendo este momento de recomposiciones políticas, porque también lo estamos viviendo dentro de Morena, ¿no? Hay un renacer de la opinión, de la crítica, de la autocrítica. Todo mundo ha empezado a aprender el manejo de las redes sociales y por todas partes ves a la gente opinando, discutiendo, aportando información, aportando cosas. Y eso está bien porque quiere decir que estamos entrando a una época en la cual ya no va a ser fácil que nos sigan pasando el dedo por la boca, ¿no? Y esto es, a mi juicio, pues un elemento que debemos sumar a la vida de nuestra generación que está viviendo estos momentos felices, estos momentos difíciles, complejos, pero yo creo que hay capacidad, hay visión de mucha gente para salir adelante y eso pues a mí me pone contento y feliz. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Nos comunicamos contigo pronto, en estos días, con buenos días de anticipación para ponernos de acuerdo en el tema de la semana que entra, ¿te parece? Sí, correcto, me parece muy bien. Un abrazo. Jesús, muchísimas gracias por dar cuenta por tu colaboración, siempre aportando datos muy interesantes, un análisis completo, ¿sí?
nunca se te olvida también hacer autocríticas y eso siempre es muy loable, Jesús. Que seas Claro. una persona, te lo he dicho y lo repito, eres una persona congruente y eso, pues por ese simple hecho mereces el respeto de todos. Jesús, Gracias, muy amables. muy amable. Un abrazote. Olga, pues Les tenemos... mando un abrazo fuerte. Gracias, Buen día. Jesús. Buen día, buen día. Hasta luego. Otro por ahí, ¿verdad? Sí, el nuestro. El nuestro. Regresamos luego de Bueno, unos también, minutos, también es nuestro, pues de la noticia. Así es. Gracias, amigos. Pásela bien. Hasta luego. Hasta pronto.